Claro que está bien. Bueno, es que el problema es que para el rectángulo tendría que ser un poquito más largo. También puede. Arriba es el borde inferior de la mandíbula. ¿Cierto? Abajo, clavícula. Medialmente, la línea. Media imaginaria. Y posteriormente, estamos bien hasta ahí. Vino la muchacha al asalto, decían que no había venido, miren. Yo la defendí aquí. Todo el mundo está diciendo que usted no venía a clase. No venía. Este es mi cuadrado. Bueno, rectángulo, bueno. Por arriba el borde inferior de la mandíbula, por abajo la clavícula, medialmente la línea media imaginaria y por atrás el trapecio. Este músculo que voy a dibujar aquí es el esternocleidomastoideo. Divide a mi rectángulo en dos triángulos. Un triángulo que le voy a llamar anterior y un triángulo que le voy a llamar posterior. ¿Cuáles son los límites del triángulo posterior? Esternocleidomastoideo medialmente, por atrás el trapecio y por abajo la clavícula. Medialmente. Medialmente es esto. No, el externo. Es medialmente. No sería cara posterior, ¿no? Sería la cara lateral o externa. Esternocleidomastoideo. Y este sería el borde anterior del trapecio y por arriba, por abajo la cara superior de la cara. ¿Cuáles son los límites del triángulo anterior? Borde inferior de la mandíbula, línea media imaginaria y borde interno medial del esternocleidomastoideo. Ahí ver. Ajá. Yo tengo dos triángulos, pero no me basta. Voy a poner un músculo aquí que se llama el homoioideo. Tiene dos vientres, un vientre superior y un vientre inferior del homoioideo. Viene desde el omóplato al yoide. Luego se llama homoioideo. Me divide el triángulo anterior en dos y me divide el triángulo posterior en dos. En el triángulo posterior, el de arriba se llama occipital y el de abajo supraclavicular o subclavio. En el triángulo anterior tengo el carotidio superior y el carotidio inferior. Sin embargo, hay un músculo que tiene dos vientres. Ahí. Formado por un músculo que se llama digástrico, vientre posterior del digástrico y vientre anterior del digástrico. Y me forman otro triángulo aquí, miren. Se llama triángulo submandibular o digástrico. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 triángulos hasta ahí. ¿Cierto? 6, 7. Anteriores. Bueno, sí, con el anterior posterior sí. Entonces aquí ya tengo submandibular o digástrico, carotidio superior, carotidio inferior, supraclavicular y occipital. Aquí entonces, ¿cuáles son los límites del triángulo submandibular o digástrico? Borde inferior de la mandíbula, vientre posterior del digástrico y vientre anterior del digástrico. ¿Qué está incluido en este triángulo? La glándula submandibular, la vena facial, la arteria facial. Y el nervio vago. Sí, hasta ahorita lo vamos a... Voy a dejar, el nervio vago no hay. Y vamos a dejar eso hasta ahorita ahí. ¿Cuáles son los límites del triángulo carotidio superior? El vientre posterior del digástrico, el esternocleidomastoideo y el vientre superior del homoioideo. Esos son los límites del triángulo carotidio superior. ¿Qué contiene? A la carótida común, la vena yugular interna y el nervio vago. Ese es el contenido de lo que tiene el triángulo carotidio superior. Que usted dijo la vaina también. Que están contenidos dentro de una vaina que se llama la vaina carotidia. O sea que esta es la vaina. Esta es la vaina y estas son las tres estructuras. Hay más estructuras contenidas ahí, pero las que me interesan a mí son estas. De nervio bajo, vena yugular interna y carótida común. Interna. Carótida común del lado derecho o izquierdo, como usted quiera. Dependiendo de lo que usted quiera. Yo tengo entonces esos triángulos. La carótida común, ¿cómo es el borrador?
La carótida común, que es otra de las que nos toca ver ahorita, se divide en dos arterias, externa e interna. Así como está ahí, así es. Pareciera que la interna fuera la externa y que la externa fuera la interna. Pero es externa e interna. Antes de que se bifurquen esas arterias, hay una dilatación ahí. Se llama seno carotidio. Antes de que se bifurquen esas arterias, hay una dilatación ahí. Se llama seno carotidio. Y el seno carotidio es un varoreceptor. Detecta caídas de presión. O sea que detecta si la presión aumenta o la presión disminuye. Es un varoreceptor. Y entre la bifurcación de la externa y la interna hay una estructura ahí que no se mira, que se llama cuerpo carotidio o corpúsculo carotidio, que es lo mismo. Es un quimioreceptor. Este es varo y este es quimio. Uno es varoreceptor y el otro es quimioreceptor. Uno es varo y el otro es quimio. Entonces, cuando se bifurca la arteria carótida externa, esta sería la arteria subclavia, ¿cierto? Ese sería el escaleno anterior, que ya se lo enseñé ahí, y encima del escaleno anterior va un nervio que se llama nervio frénico. Es la porción preescalénica. Para arriba va la arteria vertebral, para abajo la mamaria interna, y este sería el tronco tirocervical. Tiroidea inferior, cervical ascendente y la supraescapular. La tiroidea inferior va para una glándula que ya la vamos a ver ahí, que se llama glándula tiroides. Es la arteria tiroidea inferior. Ahora, la carótida externa da una rama que va también para la tiroides, se llama tiroidea superior. O sea que la glándula tiroides está irrigada por la tiroidea inferior, rama del tronco tirocervical, y la tiroidea superior, rama de la arteria carótida externa. Va a tirar otra arteria para esto. ¿Qué cree usted que es eso? El oído. Puta, el oído. La lengua. La lengua. Se llama arteria lingual. Yo. Arteria lingual. La arteria lingual es rama de la arteria carótida externa. Va a tirar otra arteria que es profunda. Se llama faringia ascendente. Va a dar otra arteria que sube tortuosa en la cara. Se llama facial. Va a dar una arteria que son terminales, maxilar interna y temporal superficial. Una arteria que va para atrás del oído, y sí, mire, del oído. Se llama auricular posterior, y la otra que va para el occipital se llama arteria occipital. 8 ramas de la arteria carótida externa. Tiroidea superior, lingual, faringe ascendente, facial, maxilar interna, temporal superficial, auricular posterior y occipital. Cuéntanos cuántos son. 8. Cuéntanos a ver si son 8 no me conviene. Sí, 8. 8, ¿va? Bueno. Esas ramas se dividen en ramas que son anterior, posterior, profunda y superficial. Y terminal. ¿Cuáles son las posteriores en la arteria carótida externa? La occipital y la auricular posterior. Son posteriores, van para atrás. ¿Cuáles son terminales? Maxilar interna y temporal superficial. Profunda, solo la faringe ascendente. Superficiales, las anteriores, perdón, la arteria facial y la arteria lingual, y la tiroidea superior, que es superficial. Todas las ramas que tiene ahí, las 8 ramas que tiene la arteria carótida externa. Preguntas ahí. No hay. 8 ramas de la arteria carótida externa, estamos bien. La arteria carótida interna no da ramas en el cuello.
y la vamos a ver cuando miremos cráneo, porque tiene 4 porciones: cervical, pestrosa, cavernosa y cerebral. Y eso solo se miran una vez que están adentro. Entonces no la vamos a dejar ahorita porque no nos interesa. Hasta maxilar interna, le damos 8 ramas. Cheque. ¿Dudas? Para el triángulo que está arriba del músculo anterior.